Les saluda el ingeniero Ortega de la materia de instrumentación de la carrera de electricidad. Vamos a ver la segunda parte de características estáticas y dinámicas. Continuamos con exactitud. Es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero o al valor real de la magnitud medida. Si vemos en la parte central hay cuatro imágenes que nos va a ayudar a entender un poco más sobre el tema de exactitud. En este momento me permito tomar un lápiz de la aplicación y vamos a tomar como la primera imagen para ejemplarizar. En este caso me dice que es la lectura próxima al valor, el valor verdadero. En este caso, el valor verdadero, vamos a tomar lo que sea en el centro para estas imágenes, para los cuatro casos. Como está alejado del centro, del valor, del verdadero valor, en este caso tiene una baja exactitud. En el segundo caso, en la segunda imagen, podríamos decir que esta es de baja exactitud. En el segundo caso están las lecturas, que son los puntos, serían las lecturas, están en el área del verdadero valor. Entonces tenemos una alta exactitud. En el tercer caso, vemos algo particular. A pesar que las lecturas están un poco dispersas, aún se encuentran cerca del valor verdadero. Podríamos decir que tenemos todavía una alta exactitud o una buena exactitud. En el cuarto caso, tenemos algo interesante también. Tenemos valores dispersos, lecturas dispersas, y también están alejados del valor verdadero. Entonces, aquí tenemos una baja exactitud. Baja exactitud. Una baja exactitud. Y para poder avanzar un poquito, esa exactitud se define como la diferencia máxima entre la salida actual del sensor y el valor real de la variable medida. Vemos esto para continuar con la siguiente diapositiva y continuar. La exactitud se puede expresar en porcentajes y en base a la misma unidad. En la siguiente diapositiva vamos a presentar el caso 1, 1, 1, 2 y 1, 3 cuando se presenta en porcentaje, también en base a la misma unidad. Tenemos como ejemplo un transmisor de temperatura que tiene más o menos 0,5%, que es la expresión que daría el valor que daría el fabricante del transmisor de temperatura. En el primer caso sería en función del valor máximo del rango. Tenemos el rango de 50 a 550 grados Fahrenheit, en donde mi variable física es temperatura. Mi valor máximo es 550. Entonces mi fórmula sería exactitud dividido para el 100% por el valor del máximo del rango. Tenemos 0,5% sobre 100%, se simplificarían los porcentajes, multiplico por 550, que es el valor máximo del rango, y nos daría más o menos 2,75. En el caso número 1,2, en función del span o alcance. El span es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del rango. En este caso, tomando el mismo ejemplo de arriba, el valor máximo sería 550 y el valor mínimo 50, entonces quedaría 500 grados Fahrenheit. Aplicando la misma fórmula solo con la variación que poner, en vez de poner el valor máximo al rango, ponemos el span o alcance, dándonos un valor de más o menos 2,5 grados Fahrenheit, que sería el valor que oscilara de cada una de las lecturas que vamos a tener. Y en el caso número 3, en caso de porcentaje, caso número 3, en función de la lectura. Tomamos como ejemplo 220 grados Fahrenheit. Aplicamos la misma fórmula, solamente que ahora en vez de utilizar el span, tomamos la lectura, que en este ejemplo vamos a hacer 220, sería 0,5 sobre 100 por 200 grados Fahrenheit, que da más o menos 1. Entonces, cuando nosotros tengamos una temperatura de 220 grados Fahrenheit, las lecturas van a oscilar entre 221,10 y 208,9 grados Fahrenheit. En el caso número 2, en la misma base a la misma unidad,
tenemos el mismo ejemplo, un transmisor de temperatura, pero en este caso ya no se expresa en porcentaje, sino en la misma unidad que sería grados Fahrenheit, más o menos 0,5 grados Fahrenheit. El rango sigue siendo el mismo, de 50 a 550 grados Fahrenheit, lectura 1, 220 grados Fahrenheit. Lo que hacemos en este caso, sumaríamos a la lectura los 0,5 y restaríamos también la lectura 0,5. Entonces, los valores van a oscilar entre 220,5 a 219,5. Eso sería en el caso de exactitud. Vamos a ver en el caso de precisión. La precisión de un sensor se refiere al grado de repetitividad de una medida, es decir, cuántas veces se repite el mismo valor. También hay una definición, una segunda definición en la cual la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas próximas unas a otras y qué tan cercanas están unas a otras, es decir, el grado de dispersión de la misma. Entonces, cuando decimos que tenemos una buena precisión, es cuando los valores están cercanos uno de ellos. Pero si tenemos una mala precisión, los valores van a estar dispersos o separados entre ellos, que sería, para ser más claros. En la imagen número, en las cuatro imágenes que estamos en la parte inferior de la presentación, Vemos, vemos un caso particular, tenemos lecturas dispersas, entonces aquí tenemos una baja precisión. Y recordando también como referencia el tema de exactitud, tomando el centro como valor verdadero, que también están alejados. Entonces, ese instrumento de medida, aparte de entregarme valores dispersos, también está muy alejado del valor verdadero. Entonces, tiene una baja precisión y una baja exactitud. En el segundo caso, en la segunda imagen, los valores están dispersos, por consiguiente tiene una baja precisión, pero existen unas lecturas en donde me permite tener una alta exactitud. Podríamos, por respeto al autor, no mantenemos estos términos, pero podríamos decir que no es una alta, sino una buena exactitud, una buena exactitud. En el tercer caso, tenemos uno de los cuatro casos, la mejor condición, porque tenemos alta precisión y exactitud, en donde tenemos datos que están cercanos unos a otros, no están dispersos y algo interesante, y se encuentran en la área del valor verdadero. Entonces, el equipo de medida que cumple estas dos condiciones nos permite tener lecturas y mejores condiciones. Tenemos el cuarto, último caso, en donde tenemos una alta precisión porque los valores no están dispersos, pero consideramos también que tiene una baja exactitud porque están alejados del valor verdadero. Se repiten, no están separados, como dice, están muy próximos unos a otros en este caso. Una de las formas para calcular, aparte de poder visualizar que los valores están separados, una forma de cómo calcular la dispersión es a través de la desviación estándar. La desviación estándar nos permite ver la dispersión de datos para determinar la precisión, en donde tenemos n sería el número de lecturas de las variables físicas, cuántas lecturas realizamos bajo las mismas condiciones, x, y sería la lectura de las variables de proceso, aquí sería el número y aquí serían las lecturas, y aquí sería el valor de la lectura promedio o referencial de la variable. Entonces podemos tomar como el promedio o referencial, o también el set point deseado en este caso. Como tenemos la desviación estándar se puede tomar en dos casos, cuando tenemos la población de datos, es decir, todos los datos, o la muestra de datos. En este caso, como no vamos a poder tomar todos los datos, vamos a proceder con la fórmula de muestra de datos. Aquí tenemos un primer ejemplo en donde tenemos un sensor, tenemos cuatro sensores, sensor A, B, C y D, que están midiendo temperatura en grados centígrados. Podemos visualizar que en el sensor A tenemos valores un poco dispersos entre 0,10, 18,10, 18,05, 18,15, etcétera.
En el segundo podemos ver que los valores se mantienen más próximos que en el caso anterior porque la variación es de 18,05 a 18,02 y 18. Y en el siguiente caso tenemos 17,95. Podemos ver también que hay un 17,85. Están más separados que en el primero y en el segundo caso. Y tenemos el sensor D. Sería, vamos a ver, 17,90, 17,92. Están separados de 0,2 o 0,1 grados centígrados. Es decir, el que tiene menos dispersión sería el caso del sensor D, en este caso, que nos ofrece 0,008. Muy bien, aquí vamos a demostrar de una forma muy fácil el tema del cálculo de la variación estándar, del caso anterior, de la desviación estándar. Vamos a hacer el cálculo aplicando la fórmula de muestra de datos. Tenemos en este caso un ejemplo con seis lecturas, en donde dn sería igual a 6. X sub i sería cada una de las lecturas que tenemos nosotros en este momento, que sería 39,7, 39,8, 40,1. Sí, hay una dispersión. En este caso tomamos como valor referencial 40 grados centígrados, que es el valor real. Para proceder, vemos en la fórmula que los dos valores de X se restan, que sería en el caso de acá, en la columna 1, 2, 3, en la columna cuarta, sería la resta de los dos valores. Una vez que restamos, me dice que debemos elevar al cuadrado, que sería la quinta columna. Y una vez que nosotros restamos y elevamos al cuadrado, procedemos a hacer la suma de todos los valores, que me da un valor de 0,19. Entonces, todo este valor de aquí equivaldría a 0,19. Recordemos que el denominador está compuesto de n menos 1. Entonces, como tenemos 6 lecturas, menos 1 sería 5. Una vez que tengamos el numerador y el denominador sería 0,19 dividido para 5, teniendo un valor de 0,038, que se encontraría dentro de la raíz. Una vez que sacamos la raíz, tendríamos un valor de 0,2. En el siguiente ejemplo, en el siguiente ejercicio, se dispone de tres balanzas con las que se hacen variar las pesas de un determinado objeto. Los resultados de las pesas son, tenemos balanza 1, balanza 2 y balanza 3. Podemos hacer un análisis simple en donde podemos ver que la balanza 1 tiene valores entre 23, 22, hay una dispersión de 27 también, de 28, sí hay valores bastante separados. En el caso de balanza número 2, que estamos midiendo en gramos, tenemos valores de 1, de 2, entre 1 y 2. En el caso número 3, los valores casi son continuos, 25, 25, no hay mucha dispersión. Hay dos valores, tres valores en 26, pero se mantiene en promedio de 25. Para hacer el dato, en este caso, como tenemos toda la información y no tenemos el valor referencial, podemos sacar el promedio. El promedio sería de la balanza 1, la suma de todas las lecturas dividido para el número de lecturas, que serían 2, 4, 6, 8, 10. Entonces tendremos un promedio de 23,4 gramos. En este caso, mi promedio es 23,4, que sería X, y aquí tenemos todas las lecturas que estaban en la tabla. Hacemos la misma operación, la restamos cada uno de los valores, después elevamos al cuadrado, como indica la fórmula, cada uno de ellos elevado al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Una vez que tenemos todos ellos, sumamos y nos da un valor de 56,4, que sería el numerador. Considerando que tenemos 10 lecturas, que sería n igual a 10, n igual a 10, la fórmula en la parte de denominadores nos dice que es n menos 1, sería 10 menos 1, 9. Tendríamos un valor de la división de los dos términos de 6,27. Esto se encuentra en la parte interior de la raíz. Sacando la raíz tenemos un valor de 2,9 en este caso.
Una vez que ustedes realicen el mismo procedimiento, tanto para la balanza 2 y 3, vamos a tener el siguiente resultado. Balanza número uno. Tenemos un valor de 2.9, 2.5, 2.71 y 2.52. 0.52, perdón. Se concluye que la balanza número 3 tiene una mejor precisión, ¿sí? Entonces, miren, lo pudimos visualizar tanto viendo cada uno de los datos como el cálculo final. Entonces, la balanza número 3 es la que está entregando valores más reales en este caso. El otro nos está dando mucha dispersión entre una y otras. Se aconseja en este caso que si tenemos una baja precisión y exactitud y se ha comprobado que este fenómeno se está manteniendo, se realice calibración de los equipos de medida una o dos veces al año dependiendo del uso que se le dé a cada uno de los equipos. Aquí tienen un ejemplo que ustedes, los estudiantes, se invita a que vayan desarrollando en clase para que vayan practicando. Y listo. Una vez terminado el tema de exactitud y precisión, que son características estáticas muy importantes, procedemos al offset, que es igual a un error, dice. El offset en un sensor o un equipo de medida se define como el corrimiento, que es un desplazamiento en el eje Y. Es decir, en este eje Y hay un desplazamiento. Aquí se puede ver, observar que hay un desplazamiento de este punto al de acá y de la curva de salida, es decir, de la curva de salida. También, esta es la curva original, hay un desplazamiento de la curva en este punto, en el cual se caracteriza por ser siempre igual en ciertas condiciones de operación de manera alternativa. El offset constituye la salida que presenta el sensor cuando en realidad esta debería ser cero. Entonces, miremos que en la gráfica deberíamos partir de cero, pero acá ya nos está dando un valor sin tomar ninguna medición. Entonces, si nosotros sabemos que en ese punto se va a medir 4 bares, por ejemplo, pero aquí ya hay un desplazamiento, un movimiento, sería, si asumimos que este es uno de 4 bares, como ejemplo, sumaría 4 más uno 5. Tendríamos una lectura de 5, pero realmente la presión en ese punto es de 4. Entonces tenemos una lectura errónea en ese momento. ¿Ya? Entonces, mayor este desplazamiento, este corrimiento, mayor dato nos va a dar, pero es un error no real en este caso. Entonces, lo que se debe hacer es una previa calibración del offset, dejarlo en cero y proceder a medir. Es decir, la calibración o la corrección de offset se lo realiza antes de realizar la medida. También se lo puede observar mucho teniendo un osciloscopio, se lo puede ver bastante estos casos, midiendo la señal. Resolución. La resolución de un dispositivo es el mínimo incremento de la entrada que ofrece un cambio medible en la salida. Se suele expresar como un valor en tanto por ciento sobre la escala de fondo. Si vemos en la imagen de la parte derecha, vemos que a más divisiones la imagen va a mejorar. En este caso es como en el caso de los celulares o televisores. Mejor resolución, la imagen es más nítida. Analicemos un poco en la definición. La resolución de un dispositivo es el mínimo incremento de la entrada que ofrece un cambio medible en la salida. Se suele expresar como un valor en tanto por ciento, es decir, ponemos el porcentaje de fondo de escala. Vemos acá un ejemplo, la siguiente diapositiva, en donde tenemos la resolución. En donde dice que la resolución es igual a las divisiones de escala sobre las subdivisiones. Entonces, viendo en este caso el termómetro que tenemos acá, un termómetro analógico, vamos de nuestra división de escala sería de 0 a 20 y va de 20 a 40, de 20 a 60 y así va de 20 en 20. Entonces el valor de acá sería 20. Ahora dice subdivisiones. De cada división de escala hay más divisiones más pequeñas. Podríamos contabilizar uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces nuestras subdivisiones serían 10. Lo que quiere decir que tenemos 20 dividido para 10 a 2. Y la solución es de 2. Ahora, aquí hay una definición bastante interesante. La resolución de un sensor se define como el cambio más pequeño. Si lo más pequeño
en la variable física que le es posible registrar. ¿Qué quiere decir? Si estamos en este momento midiendo 40 grados, la siguiente medida sería 42. 42. La siguiente medida sería 44. Pero si en realidad nosotros en ese momento tenemos una medida de 41, no nos va a poder entregar porque su resolución es de 2. Entonces va a medir automáticamente 42. Si tenemos una medida de 22.5, automáticamente saltaría a 44. Entonces es importante que la resolución sea lo más baja posible, como en el caso anterior, tenga más divisiones para poder tener una lectura con mayor claridad en este caso. Porque si la resolución es cada vez más alta, es decir, tiene menos divisiones acá, la pluma va a manejar errores muy altos en el momento de tomar una lectura. Vemos otro ejemplo de resolución. Tenemos un manómetro, podemos ver la escala en P6 para comprobar que es un manómetro. Dice que sus divisiones escalas igualmente, como el ejemplo anterior, van de 20 en 20. Eh, es bueno aclarar que no siempre va de 20 en 20, dependiendo cómo el fabricante haya realizado el grabado de la escala. En este caso sería de 20 en 20 y podemos contar igual que en el caso anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 subdivisiones, que aquí también nos entrega una resolución de 2. Pues aquí podríamos determinar que, como el mismo ejemplo, ya daría 42 PCIs, 44 PCIs, pero en ningún momento nos podríamos analizar cuando tengamos 43 o 42.5, 42, sí, 42,5, cosas como esas. Porque automáticamente se sumaría los valores de resolución, que son 42, 44, 46, 48, 50, 52, etc. En el caso de los equipos digitales, hay algunas observaciones. Aquí se está poniendo un ejemplo. Podemos determinar esa resolución en el tema de los decimales que nos puede entregar nuestro equipo de medida. Aquí se ha colocado dos pinzas amperimétricas como ejemplo didáctico en este caso. Cada una tiene sus características, pero en este caso es para el tema didáctico. Tenemos en el caso número uno, tenemos una lectura de 323.0, está trabajando con un decimal. En el segundo caso tenemos un valor de 12.98 que está trabajando con dos decimales. Entonces, para uso didáctico y demostrativo, estamos viendo que el que va a tener mejor resolución es del 12.98 porque está trabajando con dos decimales. Dos decimales. Vamos a la siguiente análisis, de la siguiente característica, histéresis. Histéresis es muy importante porque vamos a ver la definición para poder entender. La diferencia de la salida para una misma entrada, según el sentido en el que se alcance dicha entrada, ascendente o descendente, sobre el fondo de escala referida a la salida. Vamos a traducir un poco esto de acá. Veamos la imagen. Esta imagen nos determina esta curva, esta línea ideal del comportamiento del sensor o el equipo de medida. Entonces, aquí vamos a un comportamiento totalmente lineal, que es algo ideal en este caso. Pero realmente, cuando parte de cero hasta el punto de referencia, se genera una pequeña curva. Aquí realmente es bastante pequeña, pero para el tema del didáctico demostrativo le dan un poco más de forma, en donde tú subes desde cero, partes de cero y subes con un valor, llegas al punto de referencia y otra vez se genera otra curva hasta llegar bajaría del 100% al cero. Esta partecita de aquí, esta flecha, esta cota, vendría a ser nuestra histéresis. ¿Sí? Vendría a ser nuestra histéresis. Tenemos un ejemplo demostrativo para poder analizar mediante un ejemplo. Se expresa en tanto por ciento el alcance de medida. Por ejemplo, si un termómetro va de 0 a 100%, que sería de aquí al 0%, para el valor de la variable tenemos una referencia de 40 grados, que estaría por acá, 40 grados centígrados.
Dice, la aguja marca 39,9 al subir la temperatura de 0 grados, es decir, comenzaría de 0 y subiría hasta 39,9, pero no tiene por sí, 39,9. E indica 40,1 grados centígrados al bajar la temperatura desde cero grados, el valor del histérisis comienza a bajar en la cruz, comienza a bajar. Entonces, el valor que se genera en este punto va a ser mi histérisis. Aquí podemos ver que está con una cota como para estudio. Entonces, reemplacemos los valores. Lectura que baja desde la temperatura desde cero, que sería 40,1, menos la lectura de subida, que sería 39,9, dividido para los 100 grados menos cero, el valor máximo y mínimo en este caso. Al ser la división y multiplicar por 100, tenemos un valor de histérisis más o menos 0,2%. Entonces, es el valor que tenemos acá. Sería un valor de más o menos 0,2%. Esto nos ayuda mucho en el tema de darle un pequeño descanso al sistema que ya vamos a analizar en los controladores de temperatura, en los controladores de proceso. El tema de estéresis es un punto bastante delicado de estudio para el tema de calibración en los procesos. Tenemos en este caso otra característica que es el error. El error es igual al valor de proceso menos el valor deseado. Vamos a hacer una imagen breve. En otras diapositivas se presentó una imagen con estas características, en donde tenemos nuestro set point y tenemos nuestro PB que arranca de cero, el sistema se estabiliza y aquí se genera un pequeño espacio. Este espacio sería este sería PB. PB. Entonces, esta diferencia, esta resta de aquí, nos daría nuestro error en este caso. 52 PSI menos 50, que es el valor medido, 52 menos 50, tenemos un error de 2. De 2. Y solamente se aplicaría. En el tema de instrumentación se hace el estudio de varios tipos de errores, que eso nos haría en temas posteriores. Por el momento queríamos hacer el análisis de forma general en el tema de error. Listo. Una vez analizado el tema de características, se toma en cuenta que se analiza el tema de exactitud, precisión, resolución, sensibilidad, también el de rango, en el de span, etcétera. Pues analizamos algunos que son muy importantes para el estudio y selección de un sensor. Vamos a ver características dinámicas. En el tema de características dinámicas no se va a ampliar mucho el tema porque se requiere un estudio avanzado en el tema matemático para poder el análisis de algunas características. También se puede, un ejemplo, de orden cero, de primer orden, de segundo orden, que necesitan matemáticas avanzadas para su estudio. Vamos a poner una de las tantas características que existen como ejemplo para terminar este capítulo. La velocidad de respuesta. Mide la capacidad del sensor para que la señal de salida siga sin retraso las variaciones de la señal de entrada. Es decir, habla sobre la respuesta que tiene con respecto a la variación de la señal. Es decir, qué pasa cuando existe un cambio y qué tan rápido responde el equipo de medida. También indica la rapidez con la que el sistema mide y responde a los cambios de la variable de entrada. Una respuesta no es instantánea, se dice que hay un retraso. Es decir, en este caso nosotros tenemos que estos retrasos sean lo mínimo posibles para dar continuidad al proceso.
Se invita a los estudiantes que participen. Aquí hay algunas preguntas las cuales se realizará en el momento que se tenga clases presenciales o refuerzos académicos para ver qué tanto han podido captar del video que se presentó el día de hoy, en este momento. Aquí hay preguntas muy claras que se pueden ir buscando en el video y también con base a los videos anteriores. En todo caso, se invita a los estudiantes que participen, visualicen el video, vean la presentación que también está subida en el Classroom para su estudio. Y cualquier tema se lo podría tratar en clase. Un gusto, les saluda el ingeniero Ortega.